Bueno, voy coleme en la casa de Ignacio Galán y vamos a hacer juntos una receta. Además, una receta muy healthy. ¿Por qué? Porque va a ser una receta de aprovechamiento de Navidad. Así que vamos a dar un aplauso a Ignacio Galán. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Y por qué no? No puedo estar tranquilo en la cocina. ¿Y por qué no? Bueno, ¿qué vamos a cocinar? Pues vamos a hacer una receta de aprovechamiento. Esos son los mejores, porque siempre te quedan cosas en Navidad, ¿no? Cosas de Sí. Navidad y tal. Y queden te cosas y no sabes qué hacer con ellos. Exactamente. Tienes aquí los ingredientes ya. Sí, y trajiste un mandil. Estos son todos los polvorones típicos que nadie quiere. Roscos de vino. ¿Por qué meten estas cosas? Otro rosco de vino. Rosco de vino. Bombón de chocolate negro, que Negro, son los nadie. que nadie. Son los mejores porque no engorden, pero evidentemente por eso nadie los quiere. ¿Qué es esto? No entiendo el nombre. Esto está caducado. Chocorito, Esto chocobarito. está caducado. Está caducado. No sé, no entiendo, seguramente. yo que no entiendo. Debe ser como caramelos de café, una cosa así también como asquerosas. Más roscos de vino, Mira, mantecaos de estepa de cacao. El de Mesías. cacao. Que Pues cuando esto lo- pónmelo mi ma, ¿eh? Así pero que no lo cuando critiquemos. Cuando esto es así, ¿qué parece? That looks good. Here you go, Colonel. Very good, Malcolm. Thank you. Bueno, no voy a decir. Parece un chorzo mierda, la Cagallón verdad. totalmente, cagallón total. Un dulce no puede parecer Cagallón un total, cagallón. sí. No puede parecer un cagallón. Vale, para la receta, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos huevos de casa, necesitamos la mierda que deseasteis en ¿Las fiestas? y luego, pues, inspiración. Chica, inspiración. Porque vamos a meter lo que es el O truco. chambonada también, que yo un poco. Una chambonada total. Vale, pon música. ¿Qué es esto? Para dar ritmo a la cocina. Yo pongo música con ritmo para cocinar. Luego pongo yo, ¿eh? Y es de la banda sonora de The Pogue. Primero cascamos los huevos, ¿no? Intenta no ponerme toda la cocina perdida. Agradeceríalo mucho. Pero ¿qué faes? Mira, lo primero, ya que... Luego dices que sí soy un viejo, pero... Lo primero... ¡Qué asco, mira! Toma, anda, toma. Lo primero, ya que no puedes romper el huevo Estoy en el muy propio... bueno. ¡Ay, qué asco! Vale, tengo que consentir estas cosas. Lo primero, ya que no se puede partir el huevo en el propio aparato. Cuéntanos a ellos, que Hay son los hacerlo que van a siempre. cocinar. Un huevo siempre puede traer pues diferentes pues, porquerías, básicamente. Entonces hay que cortarlo en otro sitio, rompelo en otro sitio y después echarlo al... Mira ahí la diferencia. ¿Viste qué profesionalidad? Abro esos 4, ¿eh? Vamos a hacer una tortilla contundente de 4 huevos. ¿Y quién va a batirlos? ¿Tú? No, tú. Wait a minute. Lo primero es que no se puede partir el huevo en el propio aparato. Un aplauso muy fuerte, sí señor. Yo voy a leer los mensajes Entonces- de los nuestros seguidores. Ah, a ver qué nos dicen. A ver qué nos están contando. Y así pasa la tarde mientras vamos mirando lo que salen los mensajes. Oh, okay. I see what you did there. Y yo siempre partí los huevos encima del casco y no pasa nada. Pues igual un día tienes una salmonelosis. ¿Cómo se llamaba? Paco. Paco. Paco, ten cuidado, ten cuidado. Diznos María de Casturdiales. Mira, está aquí de Cántabra. Mira, Ah. somos internacionales. Diznos, yo siempre faigo eso de aprovecharles sobres. Encantáisme. ¿Ves? Llegué Y que muy práctico, ¿eh? mucho. Vamos a ver, lo primero hay que ir sacándoles cosas con Hay que cuidado. ir sacándoles cosas. A ver. Ahora echámoslo directamente ya en la mezcla, ¿no? Bueno, si tú quieres, hacemos así un poquillín. No, yo creo que sería así, entero. Yo soy una gocha. Mira, esto No. está desfecho, esto está cansado. No, es así, no, hay que aplastarlo primero, para que tenga el aspecto que tiene que tener. A ver, aquí hay otro de estos. Porque se fa que un polvorón siempre y aplastarlo, si no, no es un polvorón. Ya está. Ya está, ¿no? Así. Así ver. na. Así na.
Estás fastidiando la receta. De verdad, esto ya es comestible. Sí que parece un cagallón de verdad, Para que sí. Rosco van a trozos. ¿Dónde los en- compres? Pues vienen todos en esos típicos packs de navideos. Que vente para allá. El Lo que roscón. pasa es que tienes que comer muchos huevos para abrir esto porque está duro. Eso me dijo ella. Y algún caramelo de estos de estos que son como de café, que dan un sabor a la tortilla. Mira. Ah, pues no tiene mal aspecto esto, ¿eh? No, pruébalo. No. Mira, dice Ana ¿Eh? Decisión. Mezclamos. Qué guapos estáis. Nacio sobre todo. gracias. Mira. Ay, Esa sí Ana, que un tiene- saludín, Ana. Esa sí que tiene razón, Ana. Un saludín, Ana. Yo estoy un poco de yeche a veces a la tortilla, no sé tú. Sí. Pero Vamos a... igual no me queda yeche. Si no echa ahí, a ver qué me fais na nevera, ¿eh? ¡Ah! Espera, que no te ha caducado esto. Para. ¿Eh? Dios. Nunca hice eso, la verdad. ¿Qué nos dicen por ahí, oh? A ver, ¿Qué nos dicen por ahí? hay un mensaje aquí de Marcos, de Villaviciosa, que dice Villaviciosa, precioso, ¿eh? Yo tengo familia en Villaviciosa. que no tiene muy buena pinta lo que estamos preparando. Que Bueno. si vamos a atrevernos a probarlo. Sí, ¿no? No sé. Y que non hai que xulgar a un libro pola portada, eh? Ya, eso es verdad. Igual después... Espera. Quítame la marca de ahí. Aquí hay que parar. Miráis, esto cada vez más parece lo que sale ahí cuando cuando echen para allá con un tubo para la playa de San Llorenzo, el colector, en la zona este. Les doy una muestra tranquilamente de lo que es. Onde compres la nata? Porque yo non Asturiana, atopo... sí. Di que non atopo nata por ningún sitio, fío. Asturiana, pero no voy a decir la marca porque no pago. Cuando quieran pagar aquí y prestar algo, pues decimoslo. Bien, para hacer la tortilla, igual hay que echar un poquito Esto de... non sé si lo quiero probar, eh. Y mira esto. Esto es uno de los mayores ascos que vi en la vida, la verdad. La idea de comer eso y es... Mira el cagallón. Caballo. Non quieres? No, hay que esperar a acabar la receta. La receta es- hay que esperar al final. No, Serena, de Langreu. Oye. ¿De dónde? De Langreu. Ah, Yo siempre compro la nata catalana y era mejor. ¿qué dices? Pues no, no era ahí. Teniéndolo aquí tan cerca. No tan cerca y además con les vaques tan hermosos que tenemos. Claro. Nada, muy mal, Selena, ¿eh? Vamos a abrir eso. Que estoy deseando ver caliente, cómo tiene queda. aceite. No, hay que calentar. Ven, ponemos esto, pim, 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 pim. Estoy una maravilla con la... En los tiempos míos que no había estas cosas. ¿no? Julio de los Oscos, que mandemos un saludín. Hola, Julio de los Oscos. Un saludín, Julio. Rosa de Me Tineo. gusta Tiene el muy buena vino. pinta eso que estamos Mira, haciendo. Rosa, yo importante. no sé qué comes, ¿eh? Por ahí. Mira qué bien huele este aceite y vamos a estropearlo con esta cosa. Hay que extenderlo bien, Sí. pel cazo. Si Sí. no, malo. Ese movimiento de... Esto yo aprendí difícil, bueno, ¿eh? porque hice cursos de cocina y eso. Claro. Entonces, tengo también el aparato para dar la vuelta a la tortilla. No fue falta, yo creo, ¿eh? Bueno, hombre, pero está. Mira qué guapo. Compré en un mercado de estos Vas manchalo con esto. y pim, pam. Sí, porque prefiero eso que mancharme yo con ellos, la verdad. Un truán, Bueno. soy un señor. Esto, igual hay que echarlo un poco más. Sí, ¿eh? So, vamos a prestarle un poquillín, ¿no? No. No, Yo creo ya que la... no, ¿eh? No. No, yo Vale. creo que no, porque queda bien que quede con sustancia, que cuando tú cortas la tortilla después allá por el medio... Mira, Fernando está diciendo, esto fícelo yo la semana pasada en casa. ¿Ah, sí? O sea que copiamos la receta, ¿eh? Sí. Normal, ya que ¿Y ya qué tal, está... Fernando? ¿Cambiaste algo? Estamos haciéndolo igual. Ahora ya está el fumo, eso ya significa que ¿Qué pusiste ahí, yo? un dixebra un poco. O, Sí. mira esto. Para papá. Cuando vuelva esnalaré, esnalaré. Mientras tanto, La espera y amarga. Y tan amarga la espera. Sole de Yastres, que mandes un saludo, Nacio, Hombre, que Sole, ella es un fan número besín. 1 tuya. Una sidrera, seguro. Una sidrera. Oye, la sidra siempre de denominación de origen, ¿eh? Siempre denominación de origen. Madre fiu, parece que te cagó el perro ahí. Parece A que ver. estás haciendo una tortilla y te cagó el perro. La- ¿Es ¿puedes eso a hacer mí? tú? Sí. Sí. Toma. Aprieta bien, ¿eh? Y da así la vuelta y luego... Y slash.
¿eh? Uf, qué mal huele eso, de verdad. Así nada. Cuidado, cuidado. Cuidado, pues ahí vuelta rápido. Más que mate, cuidado. Ahí. Ay, espera. Está saliendo esto. Espera, que te ayudo. Échame allá. Uy, pues huele bien, ¿eh? Huele como si estuvieran haciendo frisuelos. Bien, ahora hay que dejarlo un poco así porque por el otro día todavía estaba un poco crudo. Mira, Nerea, de Cangas del Narcea, que si podemos poner una de Rafael. No estáis oliéndolo, pero huele bien sorprendentemente porque ya como si oliera. Oiga, pero una yo mezcla por qué de lo fas tortilla. tú? Yo por qué lo fas tú? Ya, que no lo fue bien. Y una mezcla como entre tortilla y como polvorón caliente, como se acaba de salir del forno el polvorón. Vas dame con el sartén en la cara y partite el Yo creo que esto al final acaba siendo una cosa que triunfa y que hacemos una franquicia dedicada a hacer tortillas de trozos de cosas. Esto es un atentado contra la salud pública. Vale, y ahora el emplatado, que eso ocúpame yo hoy del emplatado. Vale. ¿Utis los platos? Ey. No. No, la otra. Si plato no. Si plato chino no. Estos son platos que dejo por aquí, amigos míos, que vienen con una tortilla y tengo una colección de platos. Si alguien reconoce estos platos que falten en la socacía, por favor que vengan a buscarlos porque los míos son rollo moderno, así, ¿sabes? Lisos. Pues este, mira. Y tengo esto. Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer una cama así. Pon una música épica para emplatarla. Yo qué sé, ponle la Rosalía o algo. Chan, 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 chan. Ah, aquí hay un coro muy grande. Ah, chan, chan, charan, 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 chan, chan, charan. Si sigue comiendo ten Honduras, qué fartura. Qué fartura. Demasiados años en sin verdura, qué fartura. La analítica y una locura, qué fartura. Una de este para ser muy pura, qué fartura. Méteme en la ropa una aventura. Qué fartura. And now for something completely different. Hostia. Espera. Un poquillín de nuez moscada. Y un poquitín de pimienta blanco. Hay que dar color a Y eso. esto, solo si queréis albahaca, pero solamente si sois muy Doble de refinados. albahaca. Sí, porque si te ha pesado, no es que sea doble. Comino. Pato, Nati. Un poco de comino. Comino no sé muy bien qué llena que se echa nunca, la verdad. ¿Y qué es que dices tu comino? Y Un comino. Sensible, y es bastante sensible tú. Sazonador de ensaladas ya no, es demasiado. Para ya. Y tenemos el gran plato. Es que con esta música además es absolutamente terrorífico. Aquí hay una mujer que no quiere enfrentarse Mira. al reto. Y que está intentando alargarlo con música, con baile. Ignacio. Ahora para el otro lado. Para tres. Bueno, y es probable que ahora devolvamos, entonces si eso cortáis. El tercer programa en el que voy a vomitar. A ver. Son los 4 huevos más desaprovechados de la historia. O sea. Venga, cómelo. ¿Qué tal? Yo tengo miedo echarlo, de verdad. O sea, a ver, este lado que tiene un poco menos de... Va, está bueno. ¿Está bueno? A ver, este Sí. lado. Ahí sí hay un trozo de tortilla con rosco de vino de los restos navideños. Está bueno. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Está bien. Acabamos de inventar
Está bueno. Estamos en un momento tan histórico. Les parece que ¿Sabes tienen que la especies, tortilla, ¿no? Pero... dicen que la tortilla que se inventó en una batalla en la que quedó un pueblo cerrado, no tenían que comer, se aburrían de comer huevos, y entonces empezaron a investigar y acabaron haciendo tortilla. ¿A quién importa esto? A nadie. Bueno. Hay que poner un poco de cultura en Play Presta. Y entonces, esto es un descubrimiento al nivel del descubrimiento de la tortilla. Yo estaba bailando, pasa de mí. No, pues está bueno. Acabo de quemarme. Bueno, pues esperamos que faigáis esto en vuestras casas. Oye, repetimos el baile del otro día, a ver. Y nosotros seguimos aquí comiendo esto. Y nosotros quedámonos aquí con nuestro manchear. Espero que vos prestase por la vida. Y bueno, vemos en el próximo programa. Sí, pero no muevas a mi casa. Gracias. Vale. Estáis escuchando mi voz porque ya que en YouTube cancelaronnos esta parte del vídeo por cantar que están bailando ahora Alma y a Ignacio. Si queréis ver el vídeo bueno, el vídeo con cantar, tenéislo en Facebook. Y bueno, hoy pararía porque va a entrar ahora la cortina de piel. Pues está bueno, ¿eh? Ya está.